Bien, vamos con la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, la regla de la cadena nos sirve para calcular derivadas de funciones compuestas. Ajá. Entonces, vamos a tratar de entender el día de hoy qué diferencia hay entre una función normal y una función compuesta, ¿no? Entonces, encontraremos la derivada de una función compuesta por la regla de la cadena y en la regla general de potencia. También utilizaremos la regla general de potencia para poder apoyarnos para sacar la derivada de una función, como te decía, que es una función ya de otra función, o sea, una composición de funciones, ¿no? Entonces, la regla de la cadena, ahora es tiempo de analizar una de las reglas de la derivación más potentes, la regla de la cadena. Esta se aplica a funciones compuestas y añade versatilidad a las reglas analizadas en las dos secciones anteriores. Ajá, por ejemplo, fíjate, al comparar las funciones que se muestran a continuación, las de la izquierda se pueden derivar sin la regla de la cadena, mientras que las de la derecha se derivan mejor con la regla de la cadena. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si tú tienes y igual a x cuadrada más uno, pues como podrás darte cuenta, pues eso es un polinomio, ¿no? Y se puede derivar muy fácilmente. Pero del lado derecho, ¿qué pasa si ya tienes y igual a la raíz de x cuadrada más uno? Pues como podrás darte cuenta, ahí ya está alterado la función, o sea, ya tienes ahí otra función. ¿Por qué? Porque aparte de tener el polinomio, ya le aplicaste una raíz cuadrada, ¿no? Entonces ya no es así de que, ay, no, pues derivo lo de adentro nada más y ya, o sea, no. Ajá, entonces también en la segunda, del lado izquierdo, si tienes el seno de x, no es lo mismo derivar el seno de x que derivar el seno de 6x, ¿sí? O no es lo mismo derivar un polinomio, por ejemplo, 3x más 2. Todos estos ejemplos del lado izquierdo son funciones que no necesitan de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, no está alterado el argumento en el caso del seno de x, ¿no? El argumento le llaman a la x y en cambio del lado derecho tengo seno de 6x y ahí el argumento ya está alterado, ¿no? Y bueno, si tienes 3x más 2, pues no es lo mismo a que tengas 3x más 2 a la quinta. Ya estamos hablando de que estás elevando ese polinomio a un exponente. Ajá. O por ejemplo, si tienes x más tangente de x, bueno, pues no hay ningún problema. La derivada de x vale 1 y la derivada de la tangente es la secante cuadrada, pero ya hablando de x más tangente de x cuadrada, ya está alterado el argumento. No es lo mismo derivar la tangente de x que la tangente de x cuadrada, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos a tratar de entender el día de hoy cómo se deriva con la regla de la cadena, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a ver un ejemplo sencillo. Este está medio raro. Ahí está la regla, ¿no? Teorema de regla de la cadena, ¿no? Si tengo un y igual a f de u, tengo una función, es una función derivable de u, y además u de g de x es una función derivable, o sea, es decir, tengo una función evaluada en otra función. Estoy evaluando a g de x en f de x, como podrás darte cuenta. Entonces, ahí lo que tengo, lo que me dice la regla de la cadena, es que la derivada de y con respecto a u, lo voy a multiplicar por la derivada de u con respecto a x. Dicho de otra manera, la derivada de una composición de funciones es la derivada de f evaluada en g por la derivada de g, de la función g. Ajá, entonces, a ver, vamos directamente a los ejemplos para que puedas entender esta regla, ¿no? Entonces, fíjate, aquí siguen hablando de descomponer una función compuesta. Bueno, yo ya no quiero hablar tanto de eso, sino de aplicar la regla, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas la regla de la cadena? Fácilmente, si tú tienes y igual a x cuadrada más 1 elevado al cubo, es como si tuvieras, o sea, una función es x cuadrada más 1 y la otra función es la que lo está elevando al cubo, ese binomio, ¿sí? Por eso dicen, para esta función considere que la función interior es u igual a x cuadrada más 1 y la función exterior es u cúbica. Ajá. Entonces, fíjate, ¿cómo vamos a derivar x cuadrada más 1 elevado al cubo? Bueno, pues vamos a considerar como si lo que estuviera adentro fuera una u. ¿Cuál es la derivada de x cúbica, chicos? Bueno, pues la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, ¿sí o no?
Ah, bueno, pero ahora en lugar de pensar en x cúbica, ahora piensa en que adentro de esa x hay otra función. Entonces tengo la función, ¿quién es? X cuadrada más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a derivar como si fuera x cúbica. Su derivada es 3x cuadrada. Por eso, como podrás darte cuenta, al momento de derivar me están poniendo un 3, ¿no? Este 3 es este 3. ¿Sí? Es el exponente. Entonces, la derivada de x cuadrada más 1 al cubo es 3 veces. Lo que está dentro lo dejo idénticamente igual. 3 por x cuadrada más 1 y le voy a disminuir un grado al 3. Entonces, se quedaría 3 por x cuadrada más 1 al cuadrado. Y aquí es donde entra la regla de la cadena. Por la derivada de u, de lo de adentro, de lo que está elevado al cubo. Entonces, la derivada, vuelvo a repetir, la derivada de x cuadrada más 1 al cubo, la derivada va a ser 3 veces x cuadrada más 1 al cuadrado por la derivada de x cuadrada más 1, que sería 2x. Ajá, y entonces lo último que hay que hacer es multiplicar 3 por 2, me quedan 6x por x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Sale? Esa es la regla de la cadena. Entonces, lo que te dice la regla de la cadena es que derives afuera, o sea, la función exterior, o sea, siempre vas a derivar lo que es potencia, o sea, el exponente. Por eso me queda 3 por lo de adentro elevado al cuadrado por la derivada de lo de adentro. Regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, esa es muy importante que la sepas manejar y la vamos a seguir viendo. Fíjate la regla de la cadena. A ver, entonces, bueno, aquí te ponen un comentario, ¿no? El ejemplo 3 también se puede resolver sin hacer uso de la regla de la cadena. Si se observa que tengo ahí un polinomio y su derivada es 6x a la quinta más 2x cúbica más 6x, ¿no? Entonces dice, compruebe que esta derivada es la misma que la del ejemplo 3. Ajá. Bueno, aquí lo que tienes que hacer, si tú quieres comprobar que la derivada del lado izquierdo es igual a 6x por x cuadrada más 1 al cuadrado, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, lo que tendrías que hacer es desarrollar este binomio al cuadrado, ¿no? O sea, tengo 6x y bueno, ¿cuánto me queda? X cuadrada más 1 al cuadrado es el cuadrado del primer término, que sería, ¿cuál es el cuadrado de x cuadrada? Pues x cuarta más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 veces x cuadrada, más el cuadrado de 1, que me quedaría 1 al cuadrado, o lo que es lo mismo 1, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora lo que hago es multiplicar 6x, el monomio por cada uno de los términos del trinomio, 6x por x a la cuarta, me quedaría 6x a la quinta, ¿no? 6 por 2 me quedaría 12x cúbica, y 6x por 1, pues me quedan 6x. Y como podrás darte cuenta, esto, pues es esto, ¿no? Eso es lo que me están diciendo, ¿no? Que yo puedo agarrar en lugar de ponerme a utilizar la regla de la cadena, pues puedo desarrollar este binomio al cubo y luego derivarlo. ¿Se vale? Sí se vale. Sí lo puedes hacer. O sea, si tú no quieres utilizar la regla de la cadena, que dices, no, no entiendo la regla de la cadena, yo quiero hacer todo, bueno, pero tendrías que hacer toda la talacha, ¿no? Entonces, si yo te pongo en un examen derivar x cuadrada más 1 al cubo, pues está muy padre, lo puedes desarrollar. Pero, ¿qué harías si te pongo x cuadrada más 1 elevado a la 50? ¿Desarrollarías el binomio a la 50? Pues obviamente que no. Entonces, ¿qué tienes que hacer si tú quieres derivar x cuadrada más 1 elevado a la 50? Bueno, pues por la regla de la cadena, ¿cuál sería su derivada? La voy a poner aquí al ladito. Su derivada sería 50 veces 50 por x cuadrada más 1 y le disminuyes un grado, ¿no? Elevado a la 49. Acuérdate que es la regla de la cadena, me dice que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u, ¿no? Entonces me queda 50 veces x cuadrada más 1 elevado a la 49 porque le resto 1 por la derivada de u.
¿Cuál es la derivada de x cuadrada más 1? Pues la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 1 vale 0. Por lo tanto, me quedaría 50 por x cuadrada más 1 a la 49 multiplicado por la derivada de x cuadrada más 1, que sería 2x. ¿Sí? Bueno, espero que estés entendiendo esta parte. Entonces, ¿es importante la observación? Sí, porque muchas veces dices, no, yo no quiero utilizar la regla de la cadena. Bueno, pues la regla de la cadena llegó para hacernos la vida más sencilla. Ajá, entonces aquí está, para mí la regla de la cadena que más fácil se me hace es esta, ¿no? Entonces acuérdate, la derivada de u a la n, ¿quién va a ser? La derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por u', en donde u pues es una nueva función. Vuelvo a repetir, la regla de la cadena me dice que la derivada de u a la n va a ser n por u a la n menos 1 por la derivada de u, o sea, por u'. Bien, entonces vamos con otros ejemplos para que puedas entender la regla de la cadena. Fíjate, otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver estos dos. Entonces, si tienes, encuentra la derivada si tienes f de x igual a 3x menos 2x cuadrada elevado al cubo. Entonces ya dijimos que ¿quién es u? Pues u es lo que está dentro, ¿verdad? El binomio. Puede ser un binomio cuadrático, puede ser un binomio al cubo, qué sé yo. Entonces lo que está dentro del binomio, eso va a ser u. Entonces, ¿cuál sería su derivada? Bueno, pues la derivada sería, ya lo están viendo ahí como si fuera u cúbica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Pues va a ser 3 veces, o sea, ¿cuál es la derivada de u cúbica? O sea, utilizando la regla de la cadena, me quedaría 3 veces u al cuadrado por u'. Esa es la regla de la cadena. Derivo primero el exponente y multiplico por la derivada de lo de adentro, de u. Entonces, si tú te das cuenta, ¿qué es lo que hacen? Aquí está, ¿no? ¿Cuál es la derivada de 3x menos 2x cuadrada al cubo? Sería 3 veces todo este binomio igualito, que es 3x menos 2x cuadrada, pero ahora lo elevo al cuadrado. ¿Sí lo ves? Está elevado al cuadrado por la derivada del binomio que está dentro, ¿no? Entonces la derivada de, en este caso, la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 2x cuadrada, pues me quedaría menos 4x. Ajá, entonces finalmente lo que tengo que hacer, aparte de utilizar la regla de la cadena, pues es también ver qué tipo de operaciones hay ahí adentro, ¿no? O sea, bueno, qué funciones tengo. Entonces, vuelvo a repetir la derivada. La derivada de 3x menos 2x cuadrado elevado al cubo sería 3 veces esa función disminuida en un grado, o sea, 3 por 3x menos 2x cuadrada elevado al cuadrado por la derivada de lo de adentro. La derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 2x cuadrada es menos 4x. Ajá, espero que estés entendiendo esa parte. Vamos con el ejemplo de abajo. Encuentre los puntos. Ah, no, bueno, ahí es otra cosa. No, 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 no. Bueno, ahí ¿qué te dice? La prima de aquello no existe. Ah, bueno, ahí es otra cuestión ya de máximos y mínimos. No quiero meterme ahorita en eso. Fíjate, voy a buscar. Bueno, fíjate, ahora vamos con este otro ejemplo, el ejemplo 6. Derivar funciones radicales. También se puede utilizar para los radicales la regla de la cadena, ¿no? Entonces, si tienes, por ejemplo, raíz cúbica de x cuadrada menos 1 al cuadrado, te piden que encuentres los puntos de la gráfica. Ajá, ahí tienes la gráfica del lado izquierdo. Encuentre los puntos de la función o de la gráfica en los que f' de x es igual a 0 y aquellos en los que f' de x no existe. Entonces, te están pidiendo derivar y una vez que tengas la derivada, pues tienes que dar los valores para los cuales la derivada es igual a 0 o la derivada no existe. A ver, entonces lo primero que tienes que hacer, pues como su nombre lo dice, primero tienes que derivar, ¿no? Entonces, la raíz cúbica de x cuadrada menos 1 al cuadrado, ¿cómo lo puedo ver? Pues lo puedo ver como x cuadrada menos 1 elevado a la 2 tercios. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Ajá. Y entonces, aplicando la regla general para potencias, bueno, la regla de la cadena,
¿qué sería? Pues habíamos quedado que el exponente se convierte en coeficiente. Entonces, si yo tengo x cuadrada menos 1 a la 2 tercios, la derivada estarás de acuerdo conmigo que son 2 tercios de x cuadrada menos 1 elevado a la menos 1 tercio. ¿Por qué a la menos 1 tercio? Pues porque a 2 tercios le estás restando 3 tercios, o sea, le estás restando 1, ¿no? A 2 tercios le restas 3 tercios. 2 tercios menos 3 tercios, ¿cuánto te queda? Menos 1 tercio. Acuérdate, porque se le resta 1. Y ahora por la derivada de x cuadrada menos 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada menos 1? Pues la derivada es 2x. Ajá, vuelvo a repetir la derivada por regla de la cadena. Es la derivada de x cuadrada menos 1 a la 2 tercios sería 2 tercios que multiplica a x cuadrada menos 1 a la 2 tercios menos 3 tercios, o sea, a la menos 1 tercio, por la derivada de x cuadrada menos 1, que es 2x. Y bueno, ahí lo que hacen es como me quedó ese binomio elevado a un exponente negativo, lo bajamos, multiplicamos el 2 por el 2x y me queda 2 por 2, me queda 4x sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada menos 1. ¿Sí? Hasta ahí llega la derivada. Entonces, siempre que me queden, acuérdate, potencias con exponente negativo, las tengo que bajar al denominador. Y ahora me preguntaban, ¿para qué valores de x la derivada vale 0? Ajá, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues igualar a 0 la derivada, 4x sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada menos 1. Entonces, si tú igualas eso a 0, si tú igualas a 0, ¿cuándo un cociente es igual a 0? Si a entre b es igual a 0, ¿eso qué implica? Si a entre b es igual a 0, pues lo que implica es que a es igual a 0, ¿no? O sea, si yo tengo una división de dos números o de dos polinomios o de dos fracciones racionales o qué sé yo que involucran a x o y o z y tengo que es igual a 0 el cociente, ¿cuándo un cociente es igual a 0? Pues cuando el numerador vale 0, ¿no? ¿Por qué? Porque 0 entre lo que sea siempre va a ser 0. Entonces, ¿cuándo va a ser 0 esta derivada? Pues cuando 4x sea igual a 0. ¿Y cuándo va a ser igual a 0 4x? Bueno, 4x va a ser igual a 0 cuando x valga 0. ¿No? Entonces ahí tengo para qué valores de la función, para qué valores de x la derivada vale 0, pues para x igual a 0 en este caso. Ahora, ¿para qué valores de f' de x? Aquellos en los que la derivada no existe. Bueno, pues ahí tienes que ver los elementos del dominio, ¿no? O sea, bueno, más que los del dominio, ver dónde se te hace 0 el denominador. ¿Dónde se hace 0 el denominador? ¿Estarás de acuerdo que se hace 0 para x igual a 1 y para x igual a menos 1? Ajá, ¿por qué? Porque si yo elevo 1 al cuadrado, pues me queda 1 y 1 menos 1, 0 y no va a existir la derivada, ¿no? Porque algo entre 0 no existe. Entonces, la función no existe para x igual a 1. Lo mismo pasa para menos 1, ¿no? Menos 1 al cuadrado, recuerda que todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, ¿no? Entonces, menos 1 al cuadrado también me daría 1. Menos 1, 0. Entonces te dice, determine en este caso para qué valores la derivada no existe. Bueno, pues f' de x no existe para x igual a más y a menos 1. ¿Por qué? Porque ya vimos que en 1 y en menos 1 se va a hacer 0 el denominador y algo entre 0 no existe. Y como podremos ver en la gráfica, fíjate cómo al llegar al 1, en lugar de que la gráfica baje así y se siga, haga esto, no, la gráfica se voltea como si fuera una semicircunferencia y al llegar al menos 1 otra vez sale como una recta, ¿no? Como un rayo. ¿Sí lo ves? Entonces ahí me está indicando que la función, bueno, la derivada no va a tener, no va a existir para los valores de x igual a 1
y a menos 1. ¿Por qué? Pues porque vuelvo a repetirte, se hace 0 el denominador. Y al hacerse 0 el denominador, pues algo entre 0, pues no existe. ¿Sale? Bien, finalmente esta, derivar cocientes con numeradores constantes. A ver, si yo tengo la función menos 7 sobre 2t menos 3 al cuadrado. Ajá, entonces, bueno, acuérdate que para derivarla no puedes tener el binomio al cuadrado en el denominador, hay que subirlo al numerador. Por lo tanto, me queda menos 7 por 2t menos 3 a la menos 2, ¿no? Y ahora sí, por la regla de la cadena, ¿cuál es la derivada? Pues acuérdate que el exponente se convierte en coeficiente, entonces me va a quedar menos 7 que multiplica a menos 2 por 2t menos 3 a la menos 3 porque le restas 1 por la derivada de 2t menos 3, que sería 2. ¿Qué notas de nuevo ahí? Bueno, pues lo nuevo es que tienes ahí un coeficiente, ¿verdad? El menos 7. Entonces, ¿cómo derivas eso otra vez? Vas a multiplicar menos 7 por menos 2. Es decir, tu coeficiente lo vas a multiplicar por el exponente. Y vas a poner otra vez el binomio, pero disminuido en un grado. Ajá, o sea, 2t menos 3 a la menos 2, digo, perdón, a la menos 3 porque le restas 1, y por la derivada de lo de adentro de ese binomio, ¿no? ¿Cuál es la derivada de 2t menos 3? Pues la derivada de 2t es 2, y la derivada de menos 3 pues es 0. Por lo tanto, la derivada, ¿cómo va a quedar? Menos por menos, más 7 por 2, 14. Ajá, 14 por 2, 28. Entonces me va a quedar 28 por 2t menos 3 a la menos 3. ¿Sí? Y entonces, esto ya bajando el binomio que tiene exponente negativo, lo pasas al denominador y me queda 28 sobre 2t menos 3 al cubo. Ajá, ahí está el ejemplo de regla de la cadena, ¿no? Ok, entonces, bueno, hasta aquí esta primera parte de lo que es la regla de la cadena. Gracias.